Hola amigos, el día de hoy estoy muy feliz porque es mi primer podcast aquí con Milagros y el día de hoy tenemos tres historias eh, de terror, tres historias que les ha pasado tal vez a un familiar, a un amigo, incluso nos han contado nuestros padres, ¿no? Y este es el primer episodio de muchos que vamos a realizar contando anécdotas, vivencias también propias, así como también de personas de ustedes que nos pueden enviar sus historias al correo que les voy a dejar en la descripción de este video. Así que nada, espero que les guste esta serie de videos y vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy les voy a contar, o mejor dicho, vamos a contar una historia y vamos a ver un poco de reflexiones sobre ella. Es una historia la cual me contó mi abuela, que en paz descanse, mamá de mi mamá, y trata de una señora ya avanzada en edad, muy anciana, que vivía en el mismo barrio donde mi abuela vivía. Estoy hablando de hace muchísimos años, alrededor de 50 o 60 años. Esta señora criaba unos animales, entre ellos aves, algunos cuyes, patos, gallinas, ¿no? Etcétera. Resulta que en el barrio casi todos se conocían, y porque el barrio era muy pequeño en ese tiempo. En nuestra ciudad había muy pocos habitantes. Pues resulta que la mayoría de gente decía que la señora conocía este arte, algún tipo de rituales esotéricos, ¿no? Está metida en este mundo, pero casi nadie lo creía. Se decía, ¿no? Las malas lenguas, como siempre en los barrios. Resulta que un día unos niños, como siempre, ¿no? Traviesos, juguetones, que les encanta fastidiar a los animales, a los perritos, ¿no? Su corral daba, digamos que a la calle, ¿no? A una calle donde pasaba todo el mundo. Entonces estos niños ven las aves, los patos, ¿no? Y deciden fastidiarlos, como cualquier niño. Les tiran piedras, les tiran palos, ¿no? Por el simple hecho de jugar y divertirse, ¿no? Son niños, entonces uno entiende. Resulta que uno de ellos lanza una piedra demasiado fuerte y le cae al pato. Le cae a un pato en una ala. El pato, como reacción de cualquier animal, sale corriendo. Para esto, la señora, mi abuela cuenta, pues, ¿no? Que la señora siempre salía todos los días a dar de comer a sus patos. Pero en este caso, como le habían tirado una piedra al pato, mi abuela pasa al día siguiente al mercado muy temprano y dice que le pareció muy extraño no ver a la señora dándole de comer a los patos, ¿no? Bueno, siguió su camino, se fue al mercado, regresó. Bueno, pasó el tiempo. Al día siguiente vuelve a salir mi abuela, dice, y resulta que la encuentra la señora con el brazo vendado. Entonces, por las malas lenguas, por los vecinos que decían que esta señora conocía el arte esotérico, pues se asume que la señora posiblemente haya estado convertida en un pato. Entonces, yo sé que, claro, que sea una especie de bruja, una especie de santera, como le llaman en algunas localidades. Y resulta que, bueno, pasa el tiempo, no le tomaron mucha importancia porque decían que era mejor no meterse con ella, porque tú sabes que a veces meterse con ese tipo de personas es involucrarte y que de repente el mal, exacto, que tome represalias y puede hacerte algún tipo de daño, ¿no? Entonces pasó el tiempo y simplemente la señora desapareció, pero no hubo rastro de que haya llegado un familiar a llevársela. Simplemente la señora desapareció. Los patos, sus animales seguían saliendo como esperando a que alguien les diera de comer. Claro, como ella lo estaba. Exacto, pero no salió nadie, y con el tiempo los patos también uno a uno y todos sus animales que criaba fueron desapareciendo. Y es una historia que la verdad cuando yo era niño me impactó mucho porque claro, siendo uno niño, bueno, ahorita de adulto tal vez ya
ya no mucho, ¿no? Pero siendo igual aún así sientes como que miedo. Claro, porque, de que es una persona mayor, es anciana. Toda persona anciana, hay muchas personas ancianas que dan ese temor, ese miedo, ¿no? Esa energía. Esa energía de que algo está mal, ¿no? Y como que da mucho miedo, ¿no? Bueno, Andrés, yo te voy a contar una historia que también te la conté hace tiempo. Se trata de mi vecina. Bueno, resulta de que ella me contó, yo nunca había visto nada así, ni a mí me han asustado, no he visto presencias, nada. Ella me contó, me dijo de que cuando se quedaba sola en su casa, dice que sentía como que alguien la miraba, como que alguien estaba detrás de ella, se escuchaban pasos y todo, siempre cuando estaba sola. Nunca cuando estaba con sus papás, cuando estaba con sus hermanos, nunca. Entonces, siempre tenía como esa presencia que tú sientes, que alguien te está mirando, todo eso. Entonces, dice de que, bueno, ella lo dejó pasar, ella pensaba que era su imaginación, no creía en nada. Resulta de que al poco tiempo ella entabló una relación también con mi vecino. Vivía también al lado entre nuestras casas. Él se iba a visitarla cuando estaba con sus papás y una vez me contó de que se quedaron ellos dos solos. Te voy a explicar cómo era un poco su casa, que era, tú entrabas y era la sala, entrabas un poco, era el comedor, y para el lado izquierdo era la cocina, y luego entre la cocina y el comedor era como un pasadizo para los cuartos. Como un callejón. Entonces dice que habían quedado para ver películas, todo tranquilo. Escogieron la película y ella se va a preparar canchita, todo eso, limonada, todo eso para ver la película. Cuando dice que ella se va, ella sentía que la miraban desde el callejón. Sentía siempre esa sensación. Claro, así que te miran, pero tú volteas y no hay nadie. Entonces ella sentía eso y dice de que vio pasar sombras, una sombra como de un señor, como de un joven, pero alto. Entonces pasaba la sombra, ella no se dio, ella lo dejó pasar. Cuando se van, ella se sienta a ver la película con él. Dice que ven otra vez pasar la sombra por el lado del televisor donde estaba. Vio la sombra y ahí le contó a su enamorado. A mi vecino le contó, le dijo de lo que estaba pasando, le dijo que se sentía que alguien la veía. Y ya comenzó a tener miedo. Sí, ya le comenzó a tener miedo porque él también le dijo, acabo de ver una sombra pasar. Entonces ella dijo, entonces no soy yo, no es mi idea, también él está viendo. Él dijo, tranquila, no le hagas caso, no, hay que ver la película. Dice de que como cualquier pareja cuando van a ver su película, se abrazan. Dice que al momento de que él la abraza, dice que había un florero justo al lado del televisor. Dice de que la sombra pasó y justo se detiene en el florero y el florero se cae. Y entonces ellos se quedaron así. Y de ahí comenzó como si fuera un temblor, pero solo dentro de su casa. ¿Por qué te digo dentro de su casa? Porque comenzaron y se caía florero, se caía lápiz, cuadernos, todo lo que estaba. O sea, ya empezaba a manifestarse de otras formas. Dice que ellos se asustaron, ellos sí salieron corriendo, salieron corriendo. Cuando estaba afuera no pasó nada. Se fueron a preguntar qué había pasado el temblor porque nadie salía. Y ellos dijeron que no había pasado nada. Todos los vecinos le dijeron, no había ni un temblor, acá no hay nada. Entonces ellos comenzaron a tener más miedo. Le dijeron a su papá, porque ella ya tenía miedo porque la presencia ya no solamente pasaba en sombras, sino se comenzaba a manifestar. Entonces, cosas y eso. Sí. Entonces, ella tiene un tío que es ¿cómo se le dice? Chamán. Un chamán, como que ve todo eso de la presencia. Cuando alguien, como el duende, todo eso. Que siente como espíritus, algo así, ¿no? Todo eso. Le comentó, él hizo una limpia por toda su casa. Entonces le dieron con el espíritu que era. Le dijo de que él se había enamorado de mi vecino. Entonces ella como que le chocó, como que dijo, ¿cómo se va a enamorar de mí? No conozco, o sea, nadie de mi familia ha muerto, ni un exnovio, nadie ha muerto, entonces ¿cómo?
le dijo de que lo que pasa es de que en esa casa había, creo que antes, como que enterraban, no había un cementerio ilegal, Claro, sino que porque antes enterraban donde sea, ¿no? ajá, donde, Claro. en cualquier lugar. Entonces, suponían de que quizá abajo de su casa habían enterrado a alguien. Exacto. O cualquier cosa. Lo que hizo es, él le dijo, tienes que estar tranquila, ese espíritu no es malo, lo que sí es celoso. Es muy, muy celoso. Porque empezaba a manifestarse tumbando cosas. Ajá, y cuando estaba con él. Ajá, con su enamorado. Entonces lo que le dijo, tú lo que tienes que hacer es estar tranquila y ponerle un nombre, nombrarlo a él. Y siempre cuando él pase o cuando tú lo veas pasar, porque mayormente se manifestaba cuando ella estaba sola. Claro. Entonces cuando él se manifieste y todo y comience a pasar, lo que tú haces es calmarlo, hablarle por el nombre que tú le vas a poner y calmarlo, como una persona normal. Claro, como si fuera un ser humano normal, ¿no? Bueno, entonces ella dijo que le puso el nombre de Pepito. Recuerdo eso, que le puso Pepe, pero le decía Pepito. Claro. Entonces, su enamorado, bueno, ellos quedaron con que él ya no se entra a su casa por el momento hasta que quizás se calmen las cosas, ¿no? Dice que la presencia igual se manifestaba, se paseaba por la casa porque se veía sombras y no había nada. Entonces ella lo que hacía es decirle, ya Pepito, cálmate, le decía. Dice que poco a poco la sombra se comenzó a ir, o sea, ya de lo que todos los días en las noches, porque mayormente pasaba en las noches o en la tardecita, en la mañana no mucho, porque en la mañana siempre fuera acompañada, en cambio en las tardes y en las noches no. Dice que entre las tardes y las noches pasaba diario y luego comenzó a disminuir, una vez a la semana, 2 veces al mes, y luego comenzó de la nada, desapareció totalmente, ya no se veía nada, y ahí recién entra su enamorado a su casa. Claro. Entra y ya puede abrazarla normal, hicieron su vida normal, y ella me dijo de que bueno, ella ya no lo veía a Pepito. Hasta el día de hoy ya no, pero me dice, o sea, yo el miedo que tengo no es de que él ya no se manifieste ni nada, sino de que tengo miedo de que él esté ahí, pero no se esté manifestando. Claro. Sino de que esté mirándome, esté presente, pero él no se manifieste, yo no lo pueda ver ni nada. Claro. Y ese es un miedo que ella tiene y que a mí sí me impactó, porque a mí me contaron eso desde cuando era pequeña. Claro, porque quiere decir que a cualquier mujer le puede pasar, sí, ¿no? A cualquier mujer que tenga su enamorado. Sí, y a veces tú, como que tú sientes a alguien que te mira, ¿no? Claro. Cuando tú te vas así, estás sola, sientes a alguien, una presencia mirándote, pero no hay nadie. Sí, entonces, me ha pasado muchas veces también, que, bueno, en la casa de un tío que tengo, era como un cuarto, tenía su tele, un mueble aquí, y en el mueble, hacia el lado derecho, daba como un callejón. Entonces, yo siempre sentía esa presencia. Yo cuando me iba a ver películas o algo, sentía como que alguien me miraba, o sentía como un escalofrío por esta parte, ¿no? Entonces uno voltea y no hay absolutamente nada. Y bueno, mira, tengo otra historia, que es la última, y que espero que con esta ya les agrade. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que se suscriban, y si tienen alguna historia buena, mala, incluso bonita, pero que sea algo paranormal, algo extraño, algo desconocido, nos lo saben saber. De repente este correo que está apareciendo exactamente por aquí, en la parte de abajo, dejen sus historias y nosotros trataremos de contarla lo más pegado a la realidad posible. Bueno, la historia que te voy a contar a continuación nos la narra una prima que tú conoces, que es muy cercana a nosotros. Para cuestiones de anonimato le vamos a llamar Leti. Leti nos cuenta que hace años, cuando mi tío, su papá, vivía frente al mar en nuestra ciudad, Pacasmayo, muelle. Exactamente frente a un muelle, claro. A su hermano, mi primo, que es mayor que ella habrá estado muy pequeñita, pero su mamá le cuenta. Nos dice lo siguiente, ¿no? Que en la casa donde vivían era muy antigua. Era una casa extremadamente antigua. Imagínate, el muelle tiene esas casonas que son tétricas, que son de madera, que crujen en la noche. Que cuando tú caminas se escucha los pasos, ¿no? Entonces es una casa muy, muy tétrica, ¿no? Resulta que en esos años
Eh, Mi primo muy bebito, es un bebé, un bebé de apenas, no sé, habrá tenido 6, 8 meses de nacido. Resulta que él había nacido muy gordito, ¿no? Muy agarradito, muy pesado. Y con el tiempo no era que él iba adelgazando por lo que iba creciendo, sino que iba adelgazando porque había una manera radical y muy extraña para esa época, ¿no? Entonces resulta que él se iba chupando, como dicen en nuestro pueblo. Él se iba chupando, se iba adelgazando y no encontraban razón alguna. Lo llevan al doctor. El doctor no encontró absolutamente ningún indicio de que esté perdiendo peso por alguna enfermedad o por algún síntoma de cualquier cosa que le esté pasando. Claro. Para ello, mi tía, muy creyente de lo que viene siendo el esoterismo, de la brujería, y en ese tiempo peor que vivir frente al mar o frente al muelle digamos que para la época es un lujo. Entonces hay mucha envidia, hay mucha rabia, ¿no? De por qué ella vive ahí y eso. Bueno, entonces para ello mi tía contrata a un brujo, un chamán, y él lleva su bola de cristal, ¿no? En la bola de cristal, según él y sus conocimientos, indicaba de que el puntito que se veía blanco tenía que recorrer hasta el final de la bola, pero en algún punto este punto se acortaba. En vez de estirar y llegar al final, este punto se acortaba. Entonces, ¿eso qué quería decir él? En algún punto ya el bebé iba a estar desvivido, ¿no? Entonces comienzan a buscar, a indagar. De repente el brujo le preguntó quién le tiene cólera o quién intenta hacerle alguna maldad. Pero para esto, semanas antes, el bebé, ya mi primo, comenzaba a llorar todas las noches. Comenzaba a llorar y a mirar al techo. Es algo extraño porque un bebé por lo general siempre mira al techo. Sí, claro. Pero esta era una mirada fija. No era una mirada como que estás mirando a todos lugares, claro, ¿no? Como lo hace normalmente un bebé. Se quedaba fijamente mirando al techo, ¿no? Entonces, mi tía recuerda eso y le cuenta al chamán. Mi tía le cuenta al chamán de que el bebé había estado llorando y sobre todo que había estado mirando a un punto fijo en el techo. El chamán, sus conocimientos, su experiencia, le dijo lo siguiente, que a mí la verdad me dejó helado, es que se lo estaba llevando el muerto. Se lo estaba llevando el muerto. No entiendo bien a qué se refiere esa frase. Me imagino que por lo de la bola de cristal y la línea de vida, me imagino que te va absorbiendo energía, ¿no? Claro. Te va quitando parte de la energía de tu alma. Los bebés tienen un espíritu muy débil, más, sí, muy débil, exacto. Claro. Entonces, el chamán rápidamente soltó esa frase, ¿no? Se lo está llevando el muerto. Y dijo, hay alguien enterrado aquí, hay alguien que, no sé, que les haya querido hacer el mal y que ya se haya desvivido. Para eso mi tía le dice que no conocía a nadie, que nadie le tenía cólera, que sí, pero rara vez escuchaba que querían hacerle mal. Entonces dijo el chamán, hay que buscar en toda la casa. Comenzaron a hacer búsquedas. Mi tío en la parte de atrás del corral, que era tierra, comenzó a escarbar. Incluso ya en parte entrando justo estaba el corral, luego era la cocina, el comedor y afuera una sala grande. Entonces en la parte de la cocina empezó a quitar las maderas del suelo, porque como te digo era una casona muy antigua. Entonces comenzó a quitar maderas, a escarbar, no encontraron absolutamente nada. Para esto pasan semanas buscando, busque y absolutamente nada. Y el bebé seguía llorando todas las noches. Esta vez ya su mirada prácticamente durante todo el día era hacia arriba, porque se supone que los bebés ven cosas, ¿no? Se dice eso, que los bebés ven cosas. Entonces el bebé miraba mucho hacia arriba. Para esto a mi tío se le prende, digamos, el foco y dijo, vamos a abrir el techo, ¿no? Porque esas casonas arriba tienen a veces como un tipo ático. No es exactamente un ático, pero tienen como que como terminan en punta, me supongo que en medio está el techo así, y en ese triángulo tienen como que
algún espacio donde guardan cosas antiguas y eso, ¿no? Resulta que rompen y encuentran como si fuera otro techo, pero no era otro techo. Siguen rompiendo, digamos que con un pico, con algo, con un material de metal, y para eso sienten que era un ataúd. Era un ataúd el que estaba en el techo. Resulta que tiempo después, ya solucionan todo, y tiempo después, el dueño original de la casa les cuenta que efectivamente habían... Lo que pasa es que dice que habían hecho un... ¿cómo se llama esto? Cuando cambian las prendas, creo. Cuando cambian de ataúd, Ajá, cuando le hacen claro. una exhumación del cuerpo, Ajá. ¿no? Para renovar su ataúd y todo eso, ¿no? Entonces habían hecho eso y se habían olvidado del ataúd arriba. Pero no con el cuerpo, simplemente era un ataúd vacío. Pero cómo, no me explico cómo... Creo que su espíritu, claro, se quedó ahí dentro de la casa donde él prácticamente había habitado esa casa, ¿no? Entonces es algo que es muy extraño. Y felizmente el bebé se salvó. Hoy en día ya es un adulto y creo que esa experiencia, bueno, no la debe recordar porque estaba muy, muy pequeño, pero quedó una experiencia, una anécdota. Pero sus papás, sí. Para sus papás, claro, lamentablemente terrible, porque imagínate, ¿no? Y así, bueno, chicos, llegamos al final del podcast. Espero que les haya gustado estas 3 historias cortas, muy, no tan terroríficas, pero sí anécdotas que dan un poco de escalofríos contarlas, ¿no? Y poniéndose en el lugar de algunas personas, como es el caso de mis tíos que pasaron esa experiencia terrible. Imagínate encontrar un ataúd en tu casa, encima de tu claro, y también, o sea, estar viviendo todo el tiempo con un ataúd. Sí, y sin saber que había un ataúd arriba del techo, ¿no? Y también esta chica, ¿no? Su vecina, que el fantasma prácticamente se enamoró de ella. Y por último, esta señora que se convertía en animales, podemos decir así. Pero bueno, son cosas que suceden en la vida real y no estamos libres de pasarlo. No estamos libres. En alguna oportunidad también contaremos algunas anécdotas de nosotros que nos ha pasado. Así que nada, como les dije, por favor suscríbanse si les ha gustado el video, denos like, compártanos con sus amigos. Estamos también en TikTok. Muy pronto vamos a estar también en Facebook, en X, que es, bueno, el antiguo Twitter. Y nada, como les repito nuevamente, si desean contarnos alguna anécdota que nosotros podamos transmitirla a través de este medio, por favor, aquí está el correo al que todos pueden escribirnos, ¿no? Muchas gracias y que tengan buenas noches.